Muy buenas, bienvenidos al canal de INEL de AS en Santa María. En este vídeo voy a hacer el problema 8 de los ejercicios de dispositivos optoelectrónicos, que es el problema que se puso en el examen de junio de 2016. ¿Vale? Lo voy a poner aquí, problema 8 de optoelectrónicos, junio de 2016. Bueno, el enunciado dice lo siguiente: se quiere usar un fotodiodo con un MOS de canal N de acumulación, normalmente off, para producir una señal de voltaje que permita encender o apagar el alumbrado público según la intensidad luminosa del ambiente. O sea, tengo un fotodiodo, en función de la cantidad de luz que le dé a ese fotodiodo, pues yo voy a generar una señal que me permita encender o apagar unas farolas, ¿vale? Para ello se piensa en un circuito como el de la figura, donde el fotodiodo está representado por el diodo 1 y el generador de corriente I sub L, cuyo valor es proporcional a la potencia luminosa incidente P, ¿vale? O sea, esta corriente depende de la cantidad de luz que le da. Según la ecuación, esta, I sub L es igual a S por P, siendo S 0,1 miliamperios por milivatio, ¿vale? Bueno, entonces, pide demostrar que el transistor T1 nunca puede funcionar en la zona gradual, calcular la tensión V sub 0, esta de aquí, cuando la iluminación es máxima, lo que ocurre con una potencia incidente de 100 milivatios, discutir en qué estado estarán el transistor y el diodo, y en el apartado C lo mismo, o sea, calcular V0 y discutir en qué estado están el FET y el diodo, en este caso cuando la iluminación es extremadamente débil, con un valor P de potencia luminosa de 10 elevado a menos 6 milivatios, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacerlo. Bueno, como veis, el circuito equivalente de un fotodiodo es este que hay aquí. El fotodiodo se analiza como un generador de corriente cuyo valor depende de la potencia de luz, en paralelo con un diodo normal. Y para analizar eso, pues yo tengo que hacer las hipótesis normales para el diodo y simplemente analizar pues con este circuito. Para que un fotodiodo trabaje como fotodiodo tiene que estar polarizado a tensiones negativas, en inversa. Para que funcione como fotodiodo, su tensión tiene que ser menor que 0. Entonces lo normal es que en ese caso el diodo esté trabajando en off, ¿de acuerdo? Voy a suponer el estado de off, porque su tensión va a ser negativa. En este problema el circuito lo pintan al revés, ¿vale? O sea, está pintado como boca abajo, es decir, como si el fotodiodo estuviera conectado así, ¿vale? Este es el fotodiodo al que le da la luz, ¿vale? Y ese fotodiodo equivale a un generador de corriente en paralelo con un diodo, ¿vale? Como veis es el mismo dibujo, ¿vale? Pero puesto boca abajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a resolver el problema. La primera pregunta dice demostrar por qué el transistor no puede estar nunca en gradual. Bueno, eso es muy sencillo, depende simplemente de la configuración del transistor. Si esta es la puerta, este es el drenador y esta es la fuente, ¿vale? Si os fijáis, las tensiones que tenemos que mirar para ver cómo está polarizado un transistor son VGS, para ver si tiene canal o no, y VDS, para ver si está en activa saturación o en gradual óhmica. En este caso, como G y D están conectados entre sí, estas dos tensiones son iguales. Entonces, para el apartado A, y bueno, y para todo el problema, VGS es igual a VDS en este circuito, ¿vale? Entonces, como el que esté en gradual o no depende de cuánto vale VDS comparado con VDS de saturación, es decir, para que esto esté en gradual, VDS tiene que ser menor o igual que VDS de saturación, y VDS de saturación en un FET se calcula como VGS menos VT, claro, pues entonces, si VDS y VGS son iguales, ¿vale? Por el tipo de conexión, es imposible que VDS sea menor que VGS menos VT, ¿vale? Siendo las dos iguales, ¿de acuerdo? VT vale 1, ¿vale? Pues si VGS tiene un valor, el que sea, 7, pues 7 no va a ser menor que 7 menos 1. Esto es imposible, por tanto esto no puede estar nunca en gradual óhmica. En caso de estar conduciendo, el transistor va a estar en saturación, ¿de acuerdo? Lo cual ya pues nos aclara un poco las posibilidades que tenemos que tener en cuenta para analizar este circuito, ¿de acuerdo? Entonces, nunca gradual, ¿vale? Nunca gradual por esta razón, ¿vale? Porque VGS es igual a VDS.
El segundo apartado dice cuánto vale V0 cuando la potencia son 100 milivatios, y en qué estado estará el FET y el diodo 1. Bueno, cuando la potencia de luz son 100 milivatios, lo primero que hay que saber es cuánto vale la corriente, cuánto corriente está generando el fotodiodo. La corriente es S por P, pues para el apartado B, y su L será igual a S por P, o sea, 0,1 miliamperios por milivatio, 0,1 por 100, pues 10 miliamperios, ¿vale? Entonces ya sabemos que la corriente esta que da este generador son 10 miliamperios en el apartado B. Entonces, ¿cómo vamos a suponer que está el transistor y cómo vamos a suponer que está el diodo? Pues el diodo, obviamente, por lo que os acabo de comentar, vamos a suponer que está en off, porque para que el fotodiodo trabaje como tal tiene que estar a tensión negativa. También se ve, mirando el circuito, que su tensión va a ser negativa, ¿vale? Su tensión en bornas va a ser negativa, porque la borna positiva, el ánodo, lo tiene a 0 voltios, está a tierra, ¿vale? Aquí hay 0 voltios. Y la alimentación del circuito es de 10 voltios, por tanto, aquí habrá una tensión entre 10 y 0, ¿vale? Pero habrá una tensión positiva. Por tanto, este diodo, ¿vale? Su tensión, que es la tensión del ánodo, la tensión de la borna positiva, menos la tensión de la borna negativa, nos va a quedar negativo, ¿vale? Entonces, bueno, pues el diodo 1, vamos a suponer que está en off. Para analizar el diodo en este circuito, el dato que nos da es V gamma igual a 0,7, o sea, es un modelo lineal por tramos, de 2 tramos, ¿vale? Con V gamma en 0,7. Entonces, pues vamos a suponer que está en este tramo, o sea, en el tramo de off, es más, en este de aquí, ¿vale? Bueno, dicho esto, si el diodo está en off, ¿vale? Esto será un abierto, su corriente es 0, ¿vale? La corriente por el diodo 1, corriente en el diodo 1 será 0, y su tensión, esta de aquí, la tensión en el diodo 1, vamos a ponerla así, nos tiene que salir negativa, ¿vale? Tensión en el diodo 1, que eso lo vamos a comprobar ahora. Entonces, si este generador me está generando 10 miliamperios, ¿de dónde van a venir esos 10 miliamperios? Pues en esta rama no hay corriente, los 10 miliamperios tendrán que venir de la fuente del transistor. Por tanto, el transistor no va a estar en corte, ¿vale? Si no está en corte y no puede estar en gradual, ¿cómo va a estar? Pues en saturación. Entonces voy a suponer que el transistor está en saturación, es decir, que la corriente de drenador del transistor I sub D esta de aquí, I sub D, que es la que baja por aquí, I sub D, que va a tener un valor constante porque todos los generadores aquí son de continua, pues será kappa por VGS menos VT al cuadrado, ¿vale? Si os fijáis cuánto vale esa I sub D, pues según está pintado el circuito, esa I sub D será 10 miliamperios, ¿vale? Esa I sub D es la que viene por aquí, pasa toda por el generador, llega a tierra, bueno, y vuelve, ¿vale? Y ya da la vuelta al circuito. Entonces ya sé cuánto vale I sub D. Esto vale 10 miliamperios. 10 por 10 a la menos 3. De esta ecuación conozco kappa, conozco VT, saco VGS, ¿vale? Resolvéis la ecuación de segundo grado y vamos a sacar VGS. Si despejamos, VGS nos queda igual a 1 más menos 7,07, es decir, por un lado 8,07 o menos 6,07, ¿vale? ¿Qué solución cojo? Pues tengo que coger aquel valor de VGS que hace que el transistor no esté en corte. O sea, VGS para que no esté en corte tiene que ser mayor que VT, el potencial umbral para formar canal, que vale 1 voltio, ¿vale? Entonces tendré que coger esta solución. VGS vale 8,07. Entonces, si VGS vale 8,07, pues ¿cuánto vale V0? Bueno, pues sabiendo que la G está a 10 voltios, ¿vale? Porque me dicen que V de D vale 10 voltios y que aquí caen 8,07, pues aquí habrá 1,93, ¿vale? Entonces V0 será igual a V de D menos VGS, ¿vale? Menos esos 8,07 que acabamos de hallar. Eso sale 1,93, ¿vale? Muy bien, bueno, pues efectivamente con esto ya se comprueba las dos hipótesis que hemos hecho, que el diodo 1 está en off y que el transistor está en activa saturación, porque si la tensión aquí es 1,93, ¿vale? Efectivamente la tensión en el diodo 1 será V de 1, 0, que es lo que tiene aquí, menos 1,93, ¿vale? Que esto es menor que V gamma,
menor que 0,7, por tanto el diodo 1 está en off, y la tensión VDS es 10 menos 1,93, 8,07, que es mayor, a ver, lo voy a poner aquí, VDS es 8,07, esta tensión es mayor que la VDS de saturación, ¿vale? Siendo la VDS de saturación VGS menos VT, o sea, 8,07 menos 1, 7,07. ¿Vale? Esto prácticamente no hace falta ni demostrarlo porque ya hemos demostrado en el primer apartado que si el transistor no está en corte, ¿vale?, tampoco puede estar en gradual, tiene que estar en saturación, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, para terminar, en el tercer apartado, pues vamos a repetir todo esto cuando la potencia son 10 elevado a menos 6 milivatios, la potencia de luz que se recibe. En este caso, la corriente I sub L será pues 0,1 por 10 elevado a menos 6 milivatios, o sea, S por P, 10 elevado a menos 7 milivatios, ¿vale? Esto es una corriente muy pequeña, ¿vale? Perdón, estos son 10 elevado a menos 7 miliamperios, ¿vale? Entonces, tiene una corriente muy pequeña, pero bueno, tiene algo de corriente. Entonces, vamos a ver cuánto valdrá V0, ¿vale? Y cómo estará el FET y el diodo. Pues yo voy a suponer que el FET está igual y que el diodo está igual, o sea, el diodo tiene que estar en off para funcionar esto como fotodiodo, y esta pequeñísima corriente pues tiene que venir del drenador del transistor. Por tanto, el transistor tiene que estar en activa saturación. Por tanto, la corriente de drenador, ¿vale?, aplico lo mismo, es kappa por VGS menos VT al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 10 elevado a menos 7 por 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 7 miliamperios, ¿vale? O sea, 10 elevado a menos 10. Esto es prácticamente 0. Por tanto, si despejamos de aquí, ¿vale?, como VT vale 1 voltio, nos va a salir que VGS es aproximadamente igual a 1 voltio, ¿vale? Va a ser un poquito más grande que 1 voltio, pero vamos, poquísimo más grande, se puede aproximar a 1 voltio perfectamente. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que estamos viendo, que la corriente es muy pequeña, y el transistor está en saturación, pero conduciendo muy poco, es decir, está prácticamente en corte con un poquito de corriente entrando en la zona de saturación, de activa saturación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso simplemente lo vamos a comprobar sabiendo que VGS, para que no esté en corte, tiene que ser mayor o igual que VT, que es 1 voltio, entonces nos queda 1 voltio mayor o igual que 1 voltio, o sea, está justamente saliendo del corte, su corriente es muy pequeña, ¿vale? Y la tensión de salida, en este caso, valdrá 10 voltios menos 1, que cae aquí, pues 9 voltios. En este caso, la tensión de salida V0 será VDD menos VGS, sale 9 voltios. Lo cual demuestra, efectivamente, que el diodo 1 está en off, ¿vale? Porque su tensión es 0 menos 9, ahora en este caso, o sea, menos 9, está en off, y bueno, y simplemente pues que está con una corriente muy pequeña, prácticamente saliendo del corte y empezando a conducir, pero conduciendo muy poco, porque la potencia luminosa que recibe es muy baja. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo para este problema, espero que os haya servido el vídeo y que lo hayáis entendido, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.